Ahora. Hermanos, que el Señor los bendiga. Qué bueno que podemos estar juntos nuevamente en medio de la semana para estudiar la palabra del Señor. Vamos a orar. Saludamos a los hermanos que se conectarán a esta transmisión. Vamos a orar para ya ir comenzando nuestra clase. Recuerden que lo que estamos haciendo hoy y por el próximo miércoles es hacer una pausa entre las clases como tal que hemos estado teniendo. Terminamos la clase de mayordomía, comenzaremos la clase de evangelismo, pero en esos 2 miércoles que están en el medio vamos a estar reflexionando sobre la oración. Ese es el tema que estaremos reflexionando, la importancia de seguir creciendo en esta disciplina que es básica para todo creyente, que todo creyente debe hacerla todos los días, en todo momento, pero que usted sabe que usted siempre necesita crecer en esta disciplina de la oración. Porque yo creo que ninguno afirmaría con certeza de que está el 100% contento con su vida de oración, en el sentido de que no tenga algún espacio para crecer. Siempre hay un espacio para crecer en nuestra vida de oración, nuestra lectura bíblica. Así que eso es lo que estaremos reflexionando por este y el próximo miércoles, para, con la ayuda del Señor, ya la segunda semana de noviembre, empezar nuestra clase de evangelismo. Recuerden, este es el libro, El Evangelio y la Evangelización Personal. Si usted quiere comprarlo a través de la iglesia, cuesta $10 y le pueden entregar el dinero a la hermana Clara o echarlo a la ofrenda, pero con un sobre que lo identifique. Así que ya pronto estaremos haciendo esa orden para mandarlo a buscar, así que todavía está a tiempo. Vamos entonces a orar para comenzar con nuestra clase de esta noche. Padre, gracias te damos, Señor, por tu infinita misericordia, por tu bondad y por tu amor para con nosotros. Venimos delante de ti, Señor, como iglesia, como hermanos, Señor, reunidos en medio de la semana, con el propósito de seguir hablando de ti, Señor, seguir creciendo en tus caminos, seguir conociéndote más. Te damos gracias por este día, gracias por estos 3 días desde que nos vimos el domingo, Señor, y todo lo que tú has hecho en nuestra vida, todos los retos incluso que hemos tenido. Gracias porque tú has estado con nosotros. Ayúdanos hoy, Señor, a seguir aprendiendo de tu palabra y de este tema tan importante de la oración. En tu nombre, Jesús, nosotros oramos y te damos gracias. Amén. Bien, hoy vamos a ver 3 puntos principales. Ustedes también los tienen en la pantalla. Son los mismos que estaremos viendo aquí. Y son 3 puntos principales que nos ayudan a ver lo que es la oración. Es como una radiografía de la oración. Y se van a dar cuenta por qué. Vamos a estar viendo, en primer lugar, los elementos esenciales de la oración, utilizando como un acrónimo, un acróstico, CASA. No es difícil de aprendérselo. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a ver la oración y cómo la Trinidad debe estar envuelta en nuestra oración. Incluso, no solamente para que nosotros oremos, la Trinidad está envuelta, y lo vamos a explicar aquí, cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están envueltos en nuestra oración, sino cómo debe ser incluso dirigida nuestra oración. Dirigida al Padre, en el nombre del Hijo, por medio del Espíritu Santo. Y luego, en último lugar, veremos un poco acerca de cómo la lectura de la palabra de Dios, la meditación de la palabra de Dios, es como una gasolina. Es como una gasolina que va a inflamar esa llama de mi corazón en mi tiempo de oración. Así que esas son 3 cosas que estaremos viendo. Por eso es como una radiografía de lo que debe contener mi oración. Así que yo le invito a que usted se examine a sí mismo mientras vamos estudiando esta enseñanza sobre cómo está su vida de oración en primer lugar y cómo estos elementos se ven en su vida de oración. Así que comencemos en primer lugar hablando de los elementos esenciales de la oración. El autor de este artículo presenta una idea que podemos resumir con la palabra casa. Y miren lo que él dice. Dice: cada oración nuestra debe contener esos 4 elementos de casa. Cada oración nuestra debe contener, ahí están allá arriba, confesión de pecado. Cada oración nuestra debe contener adoración, súplica y acción de gracias. Entonces, cuando nosotros evaluamos una oración corriente o normal nuestra, estamos hablando de las oraciones
no formales necesariamente en el contexto de la iglesia. Yo estoy hablando de la oración que debe ser natural para ti cuando tú te levantas. Esa oración del día, esa oración de cuando tú tienes un tiempo devocional con Dios para seguir creciendo. Esa oración, cuando tú la evalúas, contiene estos elementos. Esa oración contiene confesión de pecados. Esa oración contiene adoración, contiene súplica y contiene acción de gracias. Nuestra oración es un acto de adoración, porque un acto de adoración es un acto de reconocimiento. Alguien que pueda buscar el Salmo 123. Miren cómo nosotros podemos afirmar que el orar es un acto, o debe ser un acto de adoración, en el cual nosotros estamos reconociendo algo de Dios. Salmo 123. Y lo podemos leer completo, son 4 versos. ¿Alguien que lo pueda leer? ¿Lo tiene allá, hermano? Salmo 123, son 4 versos. A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí, como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hastiados de menosprecio. Hastiada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios. Este salmo nos ayuda un poco a ver la actitud con la cual nosotros nos debemos acercar a la oración, esa actitud de adoración. Ya le decía que esa actitud de oración es un reconocimiento de Dios. Cuando usted ve ese primer verso del Salmo 123, yo le decía, usted recuerda que tuvimos una clase de hermenéutica, de cómo interpretar la Biblia. Y yo le decía, tenemos que ver la Biblia como un todo. O sea, si usted está, no importa dónde usted está, tiene que ver la Biblia en este marco de Génesis y Apocalipsis. Y usted está por acá y usted dice, oye, yo he escuchado eso antes, o yo he visto esa idea en otro lugar. ¿No le viene a su mente, cuando usted ve esta manera de orar del salmista, Salmo 123, verso 1, algo en otra parte de la Biblia relacionado a la oración? Alzar mis ojos a los montes, que de hecho es el salmo, justo 2 salmos anteriores a este, sí. ¿Qué más? Eso es una conexión. ¿Qué otra cosa? Cuando usted sigue viendo el marco de toda la Biblia, usted dice, oye, sí, eso yo lo he escuchado en otro lugar. Esa idea de que cuando oramos, a ti alzo mis ojos, a ti que habitas en los cielos, ahí le di el la. Piense por un momento. Una oración o una idea que aparece en la Biblia en otra parte, que no sea aquí en este salmo, que presenta esta idea, esa pequeña idea. Yo estoy orando a ti, Señor, a ti alzo mis ojos, a ti que habitas en los cielos. Piensa por un momento en la oración modelo, el Padre Nuestro. Piensa por un momento en la oración de Jesús, porque ¿cómo empieza esa oración? Es igual. Padre nuestro que estás en los cielos. Es lo mismo de este salmo. A ti alzo mis ojos, a ti que estás en los cielos. Es la misma idea. A ti que habitas en los cielos. Y miren qué interesante cómo el salmista se acerca a Dios con una actitud de adoración, en oración, reconociendo que Dios está en el cielo. Es lo mismo que nos enseñó Jesús a orar entonces en la oración de modelo del Padre Nuestro. Cada vez que tú oras de esa manera, con una oración modelo como el Padre Nuestro, tú estás reconociendo algo tan básico, pero que a veces se nos olvida. Tú estás en el cielo, Señor, y yo estoy en la tierra. Tú estás en el cielo, tú eres Dios, yo no soy Dios. Tú eres todopoderoso, tú estás en el cielo y eres el que domina todas las cosas, yo no. Tu dominio es amplio y completo, el mío es pequeño. Yo estoy aquí, en este lugar. Yo no puedo estar fuera de estos dos losetas a la vez. No puedo estar aquí y a la misma vez estar en mi casa. Ahora mismo, en este contexto. No puedo hacerlo, yo no tengo ese poder. No, Señor, pero tú estás en los cielos. Y por eso yo puedo orar por mi hermana que vive en los Estados Unidos y está a cientos de kilómetros de distancia de mí. Y yo puedo orar con confianza, Señor, yo no estoy allá.
Quisiera estar allá en este momento. Imagínate que ya tengo una situación. Señor, pero tú que estás en los cielos, el que domina todo, Señor. Tú sí. También un reconocimiento en humildad de que Él está en su trono. Miren todos los elementos que sacamos de esa idea, Padre nuestro que está en los cielos. O lo mismo que está diciendo el salmo que leímos. A ti alzo mis ojos, a ti que habitas en los cielos. El Dios que está en el trono. Así que cuando usted está orando de esa manera y cuando Jesús le enseñó a orar a los discípulos de esa manera, le estaba diciendo, recuerden cuando ustedes oran, eso es un acto de adoración, un acto de reconocimiento de que Dios está en el cielo y nosotros en la tierra, de que Él está en su trono, de que Él tiene toda autoridad, toda potestad, nosotros no, de que Él tiene todo poder y por eso tú estás cerca a Él. Tú sabes lo hermoso de la Biblia, antes de continuar esa segunda parte de ese salmo. Hace poco uno de los textos que yo estuve meditando en mi devocional la semana pasada fue el Salmo 113, específicamente los versículos 5 y 6. Si tú vas a mi casa esta semana, es el Salmo que está escrito por allí en algún lugar, está escrito en una pizarra, porque fue el Salmo que hemos estado meditando por la pasada semana. Y miren lo que dice. Vamos a regresar al 123, pero por un momento miren el Salmo 113, lo pueden leer, versículos 5 y 6. Es como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Esta es una pregunta que cuando yo estuve estudiando ese salmo, mi devocional me voló la cabeza. Yo estuve estudiando el salmo completo, ese fue mi devocional la semana pasada, uno de los días. Pero una y otra vez regresé a él. Y estuve hablando con mi esposa la semana pasada de lo que estuvimos aprendiendo en la Biblia. Este fue el salmo que yo le comenté. Y tuvimos una buena conversación acerca de lo que vamos a hablar ahora. Y como le dije, literalmente fue el salmo que escribimos en la pizarrita para meditarlo el resto de la semana. Pues la verdad que contiene. Miren ese verso 5. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta a las alturas? Ahí está la conexión directa con el Salmo 123, el que acabamos de ver. Tú que estás en los cielos, Señor, a ti yo alzo mis ojos. El que está en las alturas. O el Padre nuestro que está en los cielos. La misma idea, está ahí, en el verso 5. ¿Quién como Jehová nuestro Dios que se sienta a las alturas? Pero usted sabe que el verso 6 es algo hermoso. Porque no solamente se nos muestra un Dios que está en el cielo, en su trono, gobernando todo el universo. Que no hay nada, no hay un pajarito que cae, dice el texto bíblico, Jesús enseñando. No hay una ave que caiga sin que esté en ese control soberano de Dios. De hecho, si Dios no tuviera control sobre cosas así que son como más sencillas, no fuera soberano. Porque no tuviera control de todo en el universo. Pero si esto es una verdad sorprendente, ¿cuán más sorprendente aún es el verso 6? Vuelvo a verlo. Ese Dios que se sienta a las alturas, que está en el trono, que gobierna todo, el Padre que está en los cielos, wow, se humilla a mirar. Miren qué impresionante eso. Se humilla a mirar. Él, el que está sentado en los cielos y en su trono, no es indiferente a lo que pasa conmigo aquí en la tierra. A ese problema que yo estoy tratando de resolver hace años, hace meses, a esa prueba que tengo, a esa enfermedad. Él no es indiferente a eso, a mi sufrimiento. Así que no tenga la idea, mi hermano, yo le invito a que saque tiempo para meditar y rumiar esa verdad. ¿Quién como Jehová nuestro Dios que se sienta a las alturas, pero a la misma vez eso es un Dios que no está lejano? Un Dios que se ha humillado a mirar lo que pasa en la tierra y que está pendiente a tu oración y a la mía. Eso es algo impresionante. De hecho, podemos hacer incluso otra conexión de este texto con el mismo evangelio. ¿Quién se anima a hacerlo? Ese versículo 6. ¿Cómo vemos ahí la conexión con el evangelio? Ahí está un pasaje que viene a mi mente. Él se humilló en la cruz. Ahí está, Filipenses 2, versículos 5 al 11. Ese Dios, Él siendo en forma de Dios, no tomó eso como cosa que aferrarse, sino que se humilló y vino a morir la muerte de la cruz. Ese Dios entronado. Así que vemos aún ahí la realidad del evangelio. Pero noten cómo todas estas verdades son esenciales para orar. Porque usted tiene que orar con esa convicción.
Usted tiene que orar con la convicción del Padre que está en los cielos, que usted está en la tierra, pero que Él está en los cielos entronado, y que ese Dios, dice el verso 6, se humilla a mirar, se interesa por lo que... Él no lo necesita, pero se interesa en atender tu sufrimiento, tu necesidad o tu clamor. Así que, sabiendo esto, podemos regresar al Salmo 123 y ver ahora ese versículo 2. Cuando yo sé eso, cuando yo sé esa gran verdad de que Dios está en los cielos, el que habita en los cielos, el que tiene toda la autoridad y gobierna todo el universo, a ese es el Dios que yo estoy alzando mis ojos, a ese es el Dios que yo estoy orando, porque es un Dios que se humilla a ver la necesidad de su pueblo. ¿Cuál debe ser entonces la actitud que yo debo tener delante de ese Dios? Mírenlo ahí, el verso 2. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. O sea, él está diciendo, nosotros con temor y temblor y humildad nos acercamos en oración a ese Dios que está en los cielos, pero está atento a lo que ocurre en la tierra. Pero miren con qué actitud nos acercamos. Así como los esclavos, los siervos, miran la mano de su señor. Miren la imagen que tú sabes, era un esclavo, un siervo que miraba, incluso no se atrevía a mirar los ojos, era la idea. Se acercaba a su señor para hablarlo, para hablar con él, pero miraba a la mano de su señor esperando misericordia, esperando que su amo le diera algo o tuviera misericordia de él. ¿Cuánto más nosotros, al acercarnos al Dios del universo, no nos acercaremos con la actitud correcta, una actitud de humildad? Hablaremos ya mismo acerca de que allá hay un camino para precisamente acercarnos ahí, así que nos podemos acercar con confianza, pero con una actitud humilde. Así que estas son parte de las convicciones que deben estar en usted cada vez que usted se acerca en oración al Señor, con una actitud de adoración, reconocimiento, con una actitud de súplica. Cuando usted le suplica al Señor, usted no le demanda al Señor, usted no le cuestiona directamente y le dice tienes que hacer esto. Usted no está, hermano, cuando usted se acerca a Dios, estos textos nos enseñan que cuando usted se acerca a Dios siempre hay una instancia de que Él está por encima y usted debajo. Usted no está al lado con Dios. Usted no habla con Dios como yo hablo con usted. Estamos ahí iguales, uno frente al otro, en el mismo estatus, seres humanos, salvo por la gracia de Dios. Tenemos el mismo estatus de dignidad delante de Dios. Usted no se acerca a Dios así. Él es el creador, usted es la criatura. Él es santo, usted y yo pecadores. Él es grande e infinito. Tú y yo somos polvo, somos pequeños. Así que, ¿tú sabes quién aprendió eso? Job. ¿Usted recuerda un momento cuando Job estaba en un momento con muchas dudas en su mente por el sufrimiento que estaba enfrentando? Llega un momento donde él le cuestiona a Dios y le habla a Dios y le dice: Dios, ¿qué pasó? No entiendo todo este sufrimiento. Y prácticamente Job llega a un momento donde es como si él quisiera un árbitro para lidiar. Le dice: oye, vamos a sentarnos en una mesa, Dios aquí y yo aquí, como si pudiera cuestionarle directamente a Dios. ¿Sabes qué hace Dios? Job, siéntate ahí. Te voy a recordar que cuando tú y yo hablamos, siempre yo estoy encima. Job, siéntate ahí. ¿Dónde estabas tú? Vamos a hablar. Cuando yo creé los cielos y la tierra. ¿Y dónde estabas tú cuando yo creé tal animal con toda su fuerza y hermosura? ¿Y dónde estabas tú cuando yo creé los mares? ¿Y dónde estabas tú, Job? Dice el texto, usted recuerda, que Job puso su mano sobre su boca, dice el pasaje. Él entendió que cuando él se acerca a Dios, se acerca con confianza, porque este es un Dios, lo acabamos de ver, que está en los cielos, pero se humilla a atender las necesidades de su pueblo. Pero se acerca reconociendo siempre la autoridad de Dios. Por eso la oración modelo: Padre nuestro que estás en los cielos. Por eso es que en su oración usted siempre tiene que comenzar con un acto de adoración, de súplica. Usted cuando habla con Dios no está negociando como alguien que está en el mismo nivel suyo. Recordemos eso. Por eso no podemos cuestionarle y autorizarle. Usted ha escuchado, y lamentablemente ha ocurrido así, los pasados años hemos escuchado ejemplos de eso, de demandas a Dios. Gente que incluso le ha dicho a Dios públicamente: yo no acepto un no como respuesta. Oye, si quieres hablarle así a tu hijo,
porque tú tienes una relación de autoridad sobre tu hijo. Háblale así a quien tú quieras, pero no al Dios de los cielos, el que está sentado en su trono. Tú no tienes ese derecho, ese poder para decirle: yo no voy a aceptar un no tuyo. ¿Quiénes somos nosotros? Así que por eso es importante, mi hermano, estos elementos, no nos olvidemos. Cada vez que usted se acerca a Dios, se acerca con estas convicciones. Señor, gracias porque me puedo acercar a ti, pero recordando, tú estás en los cielos. Yo vengo a ti en un acto de súplica, como ese Salmo 123, así como los esclavos miraban a su Señor, así, Señor, yo vengo delante de ti, pidiéndote misericordia. Yo vengo delante de ti con un acto de adoración. Yo vengo delante de ti confesando mis pecados, porque esos pecados son los que me han separado de ti. Así que yo vengo delante de ti a confesar mis pecados y pedirte perdón porque yo me he rebelado contra ti. Esos pecados, rebelión contra Dios al final. Así que noten cómo en nuestra oración, mi hermano, por lo que sea que usted esté orando, deben contener estos elementos de una u otra manera. Cada vez que usted ora, usted comienza con esas convicciones. Señor, vengo delante de ti reconociendo quién eres tú, un Dios grande, fuerte, poderoso, el que está sobre el universo entero, suplicándote, pidiéndote. Señor, vengo confesando mis pecados porque yo he pecado contra ti. Y está este elemento de acción de gracias. Señor, vengo agradecido. Primero, ¿por qué? Porque puedo hablar contigo. Es el primer acto de acción de gracias que usted puede hacer con Dios. Gracias, Señor, porque me ha provisto, como veremos más adelante, el camino para yo ir a hablar contigo. Gracias porque me escuchas. Pero gracias también por todas las bendiciones inmerecidas que tengo. Y por ahí usted sigue. Así que le invito, mi hermano, que en sus oraciones intencionalmente usted piense: oye, mis oraciones contienen estos elementos. Yo vengo delante de Dios con la actitud correcta, reconociendo que Él está en los cielos y yo en la tierra, reconociendo que yo vengo a suplicarle, no a mandarle, no a exigirle. Yo vengo como su siervo, su esclavo. Él es el creador y yo la criatura. Y yo vengo también a confesar mis pecados porque he pecado contra Él y me he rebelado contra su autoridad. Pero yo también le doy gracias por todo lo que Él ha hecho. Porque cuando yo le doy gracias por todo lo que Él ha hecho, está incluido en esa idea de adoración, un reconocimiento de lo que Él ha hecho. Pero el mismo elemento o el mismo ejemplo que nos da Jesús en el Padre Nuestro es ese. Padre Nuestro que está en los cielos, y luego lo que hace es una exaltación, adoración. Santificado sea tu nombre. Así que le animo a que esos elementos siempre estén ahí en sus oraciones. Miren también otras convicciones y actitudes que nos deben acompañar cuando nosotros nos acercamos a Dios en oración. Vaya conmigo al Salmo 145 y vamos a ver algunos versos del Salmo 145 que nos ayudan a entender esta verdad. Vamos a leer los versos 13 al 20. Salmo 145. Y vamos a estar leyendo los versículos 13 al 20. Y veremos ahí dos cosas. La convicción con la cual nos acercamos a Dios en oración, que es lo que hemos estado viendo, y la actitud con la cual nos debemos acercar a Dios en oración. ¿Alguien que lo pueda leer? Salmo 145, versículos 13 al 20. ¿Tiene? Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos, misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guardará a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Gracias. Miren las convicciones con las cuales usted se acerca a orar. Veamos ahorita esa convicción de cuando usted comienza orando sabiendo que Dios está en su trono, que Él está en los cielos. Pero miren aquí, verso 13. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Señor, como tú reinas, y como tú has reinado no solamente hoy, sino por todos los siglos tú has reinado, hoy yo vengo delante de ti. Verso 14. Señor,
porque tú sostienes a todos los que caen, porque tú eres el que levanta a los oprimidos. Yo vengo a ti. Hermano, yo le invito a que sus oraciones estén llenas de Biblia, llenas de estos elementos. Que usted pueda tomar estos salmos breves que hemos estado viendo y usted comienza a practicarlos en su devocional. Y usted comienza a orar hacia el Señor. Cuando hablamos de que usted se dirija a Dios en adoración, en reconocimiento de quién es Él, la mejor manera de hacerlo es usar la misma palabra que Él ha inspirado. Y usted comience a orar, imagínese de esa manera, usted comienza a orar y su oración comienza con el verso 13 y 14. Tú, Señor, que eres el que reinas. Tú, Señor, que eres el que sostiene a los que han caído. Tú, Señor, que eres el que levanta a los oprimidos. Y tú comienzas a reconocer todo ese poder de Dios con la misma palabra. Luego ve ahí mismo los versos 17 al 20. Él sigue hablando de más atributos. Tú, Señor, que eres justo en todos tus caminos. Tú, Señor, que eres misericordioso. Tú, Señor, que estás cercano a los que te invocan. A los que te invocan verdaderamente. Tú, Señor, que cumples el deseo de los que te temen. El que escucha y salva el clamor de aquellos que te acercan a ti, Señor. Tú, Señor, el que guardas a los que te aman, pero el que también hace justicia y destruye a los malvados. Así que miren cómo usted usa todos esos elementos de los atributos de Dios en su propia oración. Hermano, eso es apenas para dirigirse a Dios, en alabanza, en comenzar su oración. Esas son las convicciones con las cuales usted se acerca a orar, sabiendo todo esto. Pero ¿cuál es la actitud? Esto mismo que hicimos, lo mismo que hicimos con el Salmo 123, lo mismo que estamos haciendo aquí. Recuerden que el Salmo 23 nos mencionaba la convicción con la cual nos acercamos. A ti alzo mis ojos, a ti que estás en los cielos. Y la actitud, como el siervo se acerca a su Señor, así me acerco yo a ti, Señor. Esto es lo mismo. ¿Con qué convicciones nos acercamos? Sabiendo que Él es el que sostiene, el que reina, el que hace justicia. ¿Con qué actitud nos acercamos a Dios? En oración, versos 15 y 16. Se parece mucho al Salmo 123, lo que vimos ahorita. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. O sea, nos acercamos a Dios con la actitud de que Él es el que suple, con la actitud de que Él es el que colma de bendición a todo ser viviente. ¿Usted sabe lo que está diciendo ese pasaje? Que cuando dice los ojos de todos esperan en ti, y que tú abres tu mano y colmas de bendición, lo que está diciendo es que la naturaleza entera, incluyendo el hombre, el ser humano, depende totalmente de Dios. Más de lo que los seres humanos lo quieren reconocer. Seres humanos que lo rechazan todo el tiempo, que no quieren reconocer que dependen de Dios. Pero este texto está diciendo que todo el mundo, los ojos de todos, dependen de la benevolencia de Dios, de la bondad de Dios, de que Él abra su mano y nos colme de bendiciones. Así que cuando nos acercamos a ese Dios con estas convicciones, nos acercamos también con esta actitud correcta, sabiendo que nos acercamos a ese Dios que nos provee. Que nos acercamos a ese Dios del cual nosotros dependemos completamente. Hermano, se acerca de esa forma usted a Dios en oración, reconociendo quién es Él. Y reconociendo que cuando usted se acerca a Él, usted depende completamente de Él. Usted cuando está orando no está haciendo un pacto y le está diciendo, Señor, tú haces 50% y yo hago el 50%. Señor, tú haces un 10% y yo hago el otro. Pero hermano, no, esa no es la actitud correcta. Cuando usted se acerca a Dios en oración, usted se acerca reconociendo, Señor, yo no tengo poder para hacer eso. Yo no tengo poder. Imagínate que yo estoy orando por la conversión de un familiar. Yo no tengo poder, Señor, para salvar a esta persona. Yo no tengo ese poder para cambiar el corazón de esa persona. Señor, yo no tengo poder para cambiar las circunstancias que estoy enfrentando, la enfermedad que estoy enfrentando, las pruebas que estoy enfrentando. Yo no tengo ese poder. Por eso vengo a ti, dependiendo, Señor, tú, al que nos acercamos para que abras tu mano y nos colmes de bendiciones, como dice el verso 16. Hermano, le va a hacer muy bien a su alma si usted comienza a practicar estas verdades que estamos viendo, de acercarse a Dios con las convicciones correctas, con la actitud correcta. Una buena práctica que usted puede hacer, le animo a que lo haga. Hágalo esta noche o mañana en su devocional o el viernes, pero hágalo. Tome este mismo salmo, este mismo pasaje y haga lo mismo que estamos haciendo aquí. Cuando usted se dirige a Dios, practícalo y usted verá que va a ser de bendición para su alma. Así que ya vimos en primer lugar esos elementos esenciales de la oración.
Son elementos que deben estar acompañando toda nuestra oración todo el tiempo. Hay unas convicciones con las cuales nos acercamos a Dios y hay una actitud correcta con la cual nos acercamos a Dios. Mismo el ejemplo del Salmo 123 y del Salmo 145. Bien, veamos ahora en segundo lugar la oración dentro de un marco trinitario. En otras palabras, ¿qué tiene que ver la Trinidad? ¿O cómo está relacionada la verdad gloriosa de un Dios trino? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo en nuestras oraciones. Usted quizá lo puede resumir de una forma fácil diciendo o afirmando lo que yo decía al inicio, de que usted ora al Padre en nombre del Hijo con el poder o capacitado por el Espíritu Santo. Es una forma quizás sencilla de definir esa relación de la Trinidad con nuestra oración. Usted ora al Padre, se dirige al Padre por medio del Hijo con la capacidad o el poder que le da el Espíritu Santo. Así que vamos a ver estos elementos que nos enseña el autor acerca de este tema. En primer lugar, la base de toda oración. La base de toda oración. La certeza que le da a usted de que Dios lo va a escuchar. ¿Cuál es? Es Jesús. Es el que abre la puerta. Es el que nos permite entrar. Usted sabe que en épocas antiguas, y hay algo que se menciona en el libro de Esther acerca de eso. En la época antigua tú no te podías dirigir al rey cuando tú querías, como tú querías. No podías. Te costaba la vida. El rey, el palacio real, ni siquiera las esposas podían entrar ahí cuando quisieran. De hecho, usted en el libro de Esther se da cuenta que hay un momento cuando ella dice, bueno, yo voy a ir a hablar con él. ¿Y qué es lo que ella dice? ¿Alguien recuerda? Y si perezco, que perezca. Porque ella dice, es probable que me mate. Porque yo no tengo autoridad para yo entrar ahí cuando yo quiera, en la presencia del rey. Pero voy a ir. Si el rey mostraba su favor, hacía una señal y le ofrecía misericordia para que ella pudiera estar, o la persona que sea pudiera estar delante de su presencia. Mi hermano, cuando nosotros nos acercamos a Dios, no hay otra forma en la cual usted se pueda acercar que no sea a través del Hijo, a través de Cristo, porque Él es el que abrió el camino, la puerta, para que todos pudiéramos entrar a Dios Padre en oración. Si usted ora en su nombre, su oración no es escuchada. ¿Escuchó bien? Mi oración, si yo oro en mi nombre, con mi autoridad, aquí en el techo quedó, o ni ahí llegó. Mi hermano, porque yo no tengo poder para estar delante de un Dios santo por mi mérito. Orar en mi nombre, es decir, yo puedo por mi propio nombre, por mi propio mérito, por mi propia voluntad estar ahí en la presencia de Dios. Así que estoy haciendo inválido la cruz. Es como si dijera, yo no necesito la cruz y lo que pasó allí para ir a Dios en oración. Y también es que su nombre no tiene poder. Y también es que su nombre no tiene autoridad. Por más poderoso que usted sea aquí en la tierra, no tiene autoridad delante de Dios. Así que por eso es que oramos solo en nombre de uno. Tampoco oramos en nombre de un santo. Porque ninguno tiene esa autoridad. Es lo mismo. Es la misma idea. A mí muchas veces me preguntan, no, pero estas personas están orando a los santos para que ellos lo ayuden a orar y acercarse a Dios. Pero ¿por qué poner un peaje donde Dios rompió eso y abrió un camino? Es como poner una valla donde Dios ya abrió un camino. Eso lo hacemos nosotros mismos. Dios dijo, vayan a mí en nombre del Hijo y serán escuchados. Y nosotros empezamos a poner cosas aquí. María, los santos, fulano y fulana. No existe mediador. La palabra de Dios dice que hay uno solo. Y es nuestro Señor Jesucristo. No hay otro, no importa la figura que sea, no importa su estatus, no importa que tú reconozcas que esta persona vivió una vida santa, gloria a Dios por eso, que vivió una vida de santidad, como todos los creyentes estamos llamados a vivir. Pero esa persona tampoco tiene los méritos para llevarme a Dios. Hay uno solo que me lleva a Dios, que abre el camino. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Wow, un texto como ese debe desbaratar toda esa tradición de orar en nombre de alguien que no sea Cristo. Porque Él mismo lo dijo, nadie va al Padre
si no es por mí. Así que cuando usted se acerca a Dios en oración, la base de toda oración, siempre recuerde que es Jesús el Hijo, es el mediador. Es por eso que usted se acerca a Dios. Él es el sumo sacerdote, como nos dice el libro de los Hebreos. El que nos abre el camino para nosotros poder acercarnos a Dios en oración. De hecho, hay 3 razones que nosotros pudiéramos afirmar por las cuales podemos orar con confianza y acercarnos a Dios. Número 1, porque Jesús es nuestro sumo sacerdote. O sea, Él es el que entonces abre el camino para nosotros acercarnos a Dios. Por eso el libro de Hebreos, que presenta a Jesús como el sumo sacerdote, llega a decir allá en Hebreos capítulo 4, que ahora hay un camino abierto y nos podemos acercar al trono de la gracia. Ese famoso texto que habla de que acercaos pues al trono de la gracia para hallar misericordia, hallar socorro. Ese texto está en el marco de hablar de Jesús como el sumo sacerdote. Como Jesús es el sumo sacerdote, como Él ya abrió el camino, podemos acercarnos a Dios. En segundo lugar, esa es la primera razón por la cual con confianza nos podemos acercar a Dios, porque Él es nuestro sumo sacerdote, tenemos un mediador en Él. En segundo lugar, porque Él fue aceptado por el Padre. El sacrificio de Cristo fue aceptado por el Padre. Señal de eso es la resurrección y la ascensión. El hecho de que Cristo haya resucitado y luego ascendido a los cielos es la afirmación de que ese sacrificio fue aceptado por el Padre. Y como Cristo fue aceptado, ¿usted sabe cuál es la próxima hermosa verdad que sigue a esa frase? Como Cristo fue aceptado, yo que estoy en Cristo, soy aceptado también por el Padre. Yo soy aceptado. Él no me mira con ojos de ira cuando yo me acerco a Él. ¿Usted sabe por qué? Porque mi representante, Cristo, Él pagó la ira. Él llevó sobre sí la ira de Dios. Miren qué hermosa verdad del Evangelio, la que tenemos que recordar cuando nos acercamos a Dios en oración. Nos acercamos sabiendo que Él es nuestro sumo sacerdote. Nos acercamos también reconociendo que somos aceptados por el Padre porque Cristo mismo es aceptado. En otras palabras, lo hemos dicho antes. Recuerdo, creo que en la predicación de Juan, cuando estábamos en el sermón de Juan, hablamos de esa verdad, de que hoy podemos ser hijos, nosotros, por el Hijo, por la obra que hizo el Hijo en la cruz. Bien, y en tercer lugar, de estas 3 razones para tener confianza de que podemos acercarnos a Dios. Número 1, Jesús es nuestro sumo sacerdote. Número 2, el por qué Él es aceptado. Nosotros somos aceptados delante de Dios por sus méritos. Y número 3, si Dios escucha las oraciones de Jesús, Él también escuchará nuestras oraciones por medio de Él. Si Dios escucha las oraciones de Jesús, Él también escuchará nuestras oraciones por medio de Él. Por eso es que mira lo que dice en Juan capítulo 14, alguien que lo pueda leer, versículo 13. Juan capítulo 14, versículo 13. Alguien que lo pueda leer. Juan 14, verso 13. ¿Lo tiene ahí? Sí, ok. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Todo lo que pides en mi nombre, lo haré. No todo lo que pides en tu propio nombre, en nombre de algún otro. Todo lo que pides en el nombre de Cristo. Miren lo que dice también Romanos 8:34 acerca de esta verdad. Romanos 8:34. ¿Qué dice acerca de esto que estamos viendo? De ir a Dios por medio de nuestro intercesor. ¿Alguien que lo pueda leer? Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ese que murió, que resucitó, que hoy está a la diestra de Dios. Qué impresionante lo que dice después. Es el que intercede por ti. Wow, mi hermano, delante de Dios,
tú tienes a alguien que intercede. Noten que no es ninguno de esos que dijimos ahorita, de los santos que ponemos por ahí en la tradición, ninguno de ellos. Noten ahí la verdad. Yo quiero hacer un paréntesis. ¿Por qué hay tanta gente? Mi hermano, son millones de personas que hoy no están yendo a Dios el Padre, como dice la Biblia, sino que están poniendo todos esos caminos y peajes, todos esos estorbos en el camino, orando a santos. ¿Por qué? Piensa por un momento, es un paréntesis, pero quiero reflexionar en eso. Porque no han conocido la verdad, no han conocido el Evangelio, no han escudriñado, no leen la Biblia. Diste en el clavo ahí. No han conocido el Evangelio, probablemente algunos de ellos. Pero muchas veces, o la raíz principal, es la falta de la misma lectura de la palabra de Dios. Porque no hay algo muy difícil de entender esta propia verdad que dice que el que intercede por nosotros, mírenlo ahí. Y no está añadiendo a nadie más ahí. El que intercede por nosotros es Cristo. Tiene Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Solo esas verdades deben resaltar. Hay muchas otras, pero solo esas verdades deben resaltar. Y decir, porque yo no necesito a otro. Yo no necesito a otro que no sea Cristo para orar, para ir delante de Dios. Así que lo que reconocemos cuando oramos es esa base de toda oración. Es el nombre de Cristo, porque Él es el único que me puede representar delante de Dios. En segundo lugar, la fuente de toda oración. ¿Y a dónde va dirigida toda esa oración nuestra? A Dios el Padre. Cuando oramos, Jesús nos enseñó a orar así, yo lo decía ahorita. Jesús cuando nos enseñó a orar diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. Así que Él nos enseñó a orar dirigiéndonos directamente al Padre, a ese que se le llama en Santiago 1:17, que ya lo vimos, el Padre de las buenas dádivas, el que nos da con su corazón de Padre todas las bendiciones y cuidados a nosotros, enviándonos el mayor beneficio de todo, que fue enviarnos a Cristo, a su propio Hijo. Así que nuestras oraciones van dirigidas al Padre, son por medio del Hijo, y lo que decíamos ahorita, el que nos habilita para nosotros hacer esas oraciones es entonces ese poder del Espíritu Santo. Así que noten cómo la Trinidad está envuelta en nuestra oración. El Espíritu Santo es el que nos habilita. El Espíritu Santo es el que intercede también por nosotros. Miren lo que dice, podemos buscar Romanos capítulo 8. Ese es el verso que estamos hace apenas unos minutos. Pero miren lo que dice el versículo capítulo 8, versículo 14 en adelante. Romanos capítulo 8, voy a leerlo yo, desde el verso 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, el Espíritu Santo es el que guía a sus hijos. ¿Y nos guía a qué? No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que el Espíritu Santo es el que nos habilita, el que nos da poder, el que nos da testimonio a nosotros mismos de que nosotros somos hijos del Padre. Por eso podemos ir al Padre por medio de Cristo. O sea, en otras palabras, el Espíritu Santo es el que provee esas verdades, el que nos recuerda todas esas verdades, el que nos da testimonio de que somos hijos de Dios, el que nos recuerda que estamos asegurados, que hemos sido adoptados por medio de Cristo. De hecho, usted recuerda a Jesús mismo en los evangelios, en el evangelio según Juan, hablando acerca del Consolador, el Espíritu Santo que Él enviaría. Y Él llega a decir que Él iba a enviar ese Consolador y una de sus funciones iba a ser recordarnos toda la verdad. Así que cuando usted va delante de Dios y comienza a orar, el Espíritu Santo, una de sus funciones es precisamente hacer eso, traer toda verdad de la palabra de Dios. Asegurarle, darle testimonio de que usted puede estar ahí delante de la presencia de Dios porque usted ha sido un hijo, salvo por la gracia de Cristo. Así que esa es la función del Espíritu Santo. Resúmalo de esta forma. Usted puede ir al Padre solo en el nombre del Hijo, no hay otro,
por la capacidad o el poder que le da el Espíritu Santo que habita en usted. Esa es la mejor forma tal vez de resumir cómo la Trinidad está relacionada con la oración. El tema último no lo vamos a poder tocar hoy, aunque voy a dar algunas ideas generales por lo extenso del tema, así que va a ser el tema que estaremos hablando el próximo miércoles con nuestras reflexiones sobre la disciplina de la oración. Y es acerca del tema de la palabra de Dios y la oración. Cómo la palabra de Dios es como como decía ahorita, esa gasolina que va a inflamar la llama en mi corazón para yo orar al Señor. Incluso lo hemos practicado hoy viendo esos Salmos 145 y 123, ver esa verdad de Dios, y a la vez que veamos esa verdad de Dios, poder entonces nosotros orar a Dios a través de lo que estamos viendo en su palabra. Así que una buena recomendación, aunque lo veremos la semana que viene, para usted hacer eso, es que no separe estas dos cosas, no separe estas dos disciplinas, la disciplina de orar con la disciplina de su lectura de la palabra. Si usted tiene un tiempo devocional, una buena manera de usted comenzar leyendo la Escritura, y mientras usted lee la Escritura, usted comienza a orar la Escritura. Eso lo vamos a ver con detalle la semana que viene. Usted puede comenzar orando el Salmo 119. Bueno, tiene 176 versículos, pero particularmente algunos de ellos. Bueno, orarlo completo, eso es hermoso. Tiene 176 días, imagínate, uno por día. Pero hay pasajes específicos en ese salmo que nos hablan acerca del verso 11, el 18, el 34, donde el salmista dice: Señor, abre mis ojos para yo ver tu palabra. Así que imagínese usted comenzando su mañana, su día, diciendo: Señor, abre mis ojos para ver tu palabra. Comienza a leer la palabra, comienza a ver verdades, y usted habla con Dios directamente mientras usted lee. A veces la tendencia es hacer las dos cosas separadas. Entonces tengo la Biblia abierta y empiezo a hacer una nota para acá, que no está mal, está muy bien interactuar con ella, pero no hago esa conexión directa de estar hablando con Dios mientras yo estoy aprendiendo de su palabra. Sea intencional. Y miren, usted es el que se pone esas metas, que son buenas también, de decir: no, que tengo que leer el capítulo completo para marcarlo en la aplicación. Si usted usa esa aplicación, o si usted usa otro programa, un papel, y no, yo tengo que leer el capítulo completo. No, ¿quién le dijo eso? Gloria a Dios si pudo leer el capítulo completo. De hecho, la idea que vimos en la clase de hermenéutica aquella vez fue incluso más. Era: lee o repasa el capítulo anterior, para que cuando veas estés familiarizado en su contexto. Pero lo más importante no es que usted leyó un capítulo completo de 30 versículos. Es que usted en el resto del día, usted se acuerda al menos de una verdad que usted oró esa mañana delante de Dios. O sea, usted puede decir: ¿sabe que yo leí el Salmo tal, tiene 30 versos? Y te acuerdas de alguna verdad, no del Salmo completo, pero te acuerdas de una verdad de ese Salmo con la cual tú fuiste a Dios ese día en oración. Wow, no me acuerdo de eso. Pero no es fructífero ese tiempo entonces. Así que yo le animo a que usted vaya a Dios en oración a través de la palabra, lo veremos con detalle la semana que viene, pero usted al menos saque una verdad, un principio de un verso, un pasaje, un capítulo completo, lo que sea, pero saque ese principio que lo acompañe el resto del día, usted siga pensando. Imagínate que fue el Salmo 123, ese fue su devocional de la mañana, tiene 4 versos, ese lo puede leer como 5 veces corrida, varias veces repitiéndolo, pero imagínate que ese fue su salmo de estudio de la mañana. Al menos usted el resto de su día siga orando al Señor y agradeciéndole: Señor, porque tú que estás en los cielos, yo puedo alzar mis ojos a ti. O Señor, yo quiero acercarme siempre delante de ti con esta actitud correcta. Y por eso vengo a ti ahora para presentarte esta situación y tal cosa, y hablamos con Dios. Pero todo el día estamos meditando en esa verdad. Así que le animo a que lo practique si no lo ha hecho hasta el momento. Y que el resto del día usted siga meditando en al menos una verdad que usted aprendió en su estudio de la palabra y en oración. Pero eso lo veremos, como le decía, la próxima semana, cuando completemos este tema de la relación de la oración con mi estudio de la palabra. Vamos a orar para terminar esta parte del estudio y luego tener un breve tiempo de oración al Señor. Padre, gracias te damos en esta hora por tu misericordia, gracias por tus bondades para con nosotros. Gracias porque nos acercamos a ti por el único mediador,
El único que nos ha provisto un puente, Señor, un camino. No hay otro camino, no hay otros mediadores. Solamente eres tú, Cristo. Y hoy te damos gracias porque podemos ir delante de ti. Te pedimos en esta hora, Señor, que grabes en nuestro corazón y nuestra mente estas enseñanzas. Que nos ayudes también a enseñarla a otros, mi Señor. Gracias por este tiempo que podemos juntos estar adorándote, aprendiendo más de tu palabra y recordando estos elementos importantes de nuestra vida de oración. Cómo debemos acercarnos a ti con las convicciones correctas, sabiendo que tú eres el Padre que está en los cielos, pero aquel que se ha humillado a escuchar y atender las necesidades de su pueblo. Gracias, Señor, te damos en esta hora. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Bien, nos acercamos ahora con esa misma convicción a orar.